Bien, César. Yo descarto que, no te lo pregunté, pero supongo que nunca estuviste en Trinidad y Tobago antes de cumplir con tus misiones diplomáticas, ¿no? Donde fuiste consejero y jefe de Cancillería, como me dijiste. Sí, sí, sí. Cuando Eh, vos eh, llegaste, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué rostro humano y cultural te encontraste? Gracias, Gustavo, y gracias por invitarme. Bueno, mira, primero comentarte que fue un choque increíblemente cultural. Veníamos con la familia, yo venía después de estar sirviendo como diplomático en la misión permanente de El Salvador ante la OEA, después de 5 años y medio. Hicimos un traslado inmediato, es decir, conforme la costumbre, uno tiene que regresar a El Salvador, hacer todos los trámites correspondientes y luego ir al nuevo destino. Pero en esta ocasión, por algunas dificultades de carácter técnico y presupuestario por parte del gobierno de El Salvador, se optó por trasladarme directamente de Washington, D.C. hasta Trinidad y Tobago, hasta Puerto España. Lo primero fue un cambio, Gustavo, increíblemente radical desde que llegué al aeropuerto. Eso digamos que es el primer gran choque que aunque ya teníamos alguna experiencia, no me había mentalizado que estaba regresando a un país en vías de desarrollo como El Salvador, aunque quizás El Salvador en ese aspecto, su aeropuerto está mucho mejor. Recuerda que el aeropuerto no en vano es aquella frase de puerta de entrada. Y esta puerta de entrada sí me impresionó bastante. Lo segundo, Gustavo, que me impresionó mucho fue el clima. Si bien es cierto, El Salvador es un país caliente, pero yo nunca me había tampoco mentalizado a ese nivel de calor y de humedad que iba a encontrar en Trinidad y Tobago. Y lo tercero que me impresionó bastante en la ruta del aeropuerto hacia la casa de huéspedes donde me iba a quedar la primera, me quedé alrededor de unas 2 semanas mientras buscábamos dónde vivir, la comida de calle, digamos, la comida tradicional, que el motorista muy gentilmente me dice, no quisiera empezar a experimentar algo de la cultura y me invita a lo que en Trinidad y Tobago le llaman los doubles, como un doble, que básicamente son dos tortillas o pancake de trigo con muchas especies, con bastante garbanzo, una especie de repollo, etcétera. Esto de verdad que me sorprendió porque nunca me hubiera imaginado el amor que le tiene el pueblo trinitario a la comida picante, Gustavo, pero exageradamente picante. Yo siempre hago esta broma. Yo pasé casi 1 o 2 días con hipo, precisamente porque el picante al cual yo no estoy acostumbrado sí que me causó bastante daño. Una comida muy picante y ya luego me pongo a investigar y uno de los picantes más fuertes que existe en el mundo, eh, el segundo se encuentra en Trinidad y Tobago. Me parece que el primero está en Estados Unidos, el California Reaper, y luego el Dragon, no me recuerdo qué, de Trinidad y Tobago, extremadamente fuerte. Y eso me va a empezar a llevar, Gustavo, a observar cómo es que está conformada esta sociedad en Trinidad y Tobago. Hay una gran cantidad de descendientes, con propio de la historia, afrodescendientes, probablemente la mayoría. Hay también una gran cantidad de descendientes de la India, pero bastante. Hay una gran cantidad también de musulmanes, de personas que profesan la fe islámica, en menor medida personas descendientes de españoles, pero en menor medida, aunque hay hoy día una colonia muy fuerte, particularmente de Venezuela, por todas las situaciones que conocemos y por esa proximidad, la costa de Trinidad y Tobago y la costa de Venezuela en su punto más alejado son tan solo 7 kilómetros. Significa que de una o de otra manera se puede dar hasta por barcos pequeños ese, ese traslado. Y lo segundo que me impresiona bastante, Gustavo, es el tema de la fe, el tema de la religión. Fue para mí después de casi en aquel momento, estábamos hablando quizás de unos 18 años de carrera diplomática,
fue para mí la primera ocasión en la cual en cada una de las reuniones oficiales en las que participábamos, iniciábamos siempre con algo que ellos llamaban una invocación. Y en esa invocación se invitaban a representantes de las cuatro principales religiones que se profesan en Trinidad y Tobago para que se hiciera una invocación, ya sea a Dios, a la fuerza superior, al ser supremo, etcétera. Cada una de la fe variaba en el nombre que se le daba para que la reunión fuera de éxito. Había un representante de la Iglesia Católica, un representante de la Iglesia Anglicana, un representante de la fe islámica, un representante de la religión de la India, y me he quedado corto, eran cinco, porque el último era un representante de todas las religiones afrodescendientes y llevaba aún sus instrumentos musicales porque su invocación era más al son de tambores que la forma tradicional como en Occidente se invoca a Dios. Así que me encontré con eso, Gustavo, un abanico que yo le he dicho bastante a los alumnos. Realmente Trinidad y Tobago viene a ser un laboratorio de todo lo que ocurre en el mundo. Quizás uno de los países en ese aspecto más globalizados, pero de esta globalización primigenia, cuando todos los procesos de colonización, de migración, llevan a ese pequeño territorio que es Trinidad y Tobago, llevan a ese territorio toda esa gama de cultura, Gustavo. Ujú. ¿Cómo recordás el sistema político de ese país? Mu- Una cultura, vamos a ver, lo divido en dos partes, en tanto los políticos y en tanto la población, el tema de cultura política. Hay bastante cultura política, les encanta el tema político, les encanta conversar sobre eso. Les encanta opinar, les encanta manifestar, ya sea en espacios de medios de comunicación o en redes sociales o en reuniones. Esto sí me llamó mucho la atención, en reuniones comunales. Les encanta tratar sus problemas y presentar sus problemas ante los representantes de cada una de las áreas geográficas. El, el- el congresista, digamos, está adscrito a una población, a un espacio geográfico, y los electores tienen esa posibilidad de llegar donde ellos y plantear sus problemas y buscar sus soluciones. Tienen muy claro el concepto del voto de castigo. De hecho, hasta cuando un congresista se tarda en responder o en dar una solución, nos vamos a recordar en la próxima elección. Es una frase lapidaria y que efectivamente se hace. Los políticos muy tradicionales, ya apartando población, ya el político muy tradicional al sistema británico. Ellos por la mañana se dedican a lo que es el Parlamento, y por la tarde cumplen sus funciones en el Ejecutivo, ya sea que hayan sido nombrados secretarios de una cartera en particular o ministros de Estado brindándole algún apoyo a esta cartera en particular. Hacen su espacio, toman su tiempo para también, además de sus labores, tanto en la parte legislativa y ejecutiva, también apartan el tiempo para el trabajo de campo. Los fines de semana no es extraño ver a algún político en cada una de estas zonas visitando comunidades, hablando con ellos. No se les mira mucho, sí, en eso me percaté, no se les ve mucho durante la semana, y esto se explica porque están haciendo labor ejecutiva y legislativa, pero sí que se les mira durante los fines de semana. De hecho, hasta a veces son ellos mismos quienes organizan algunas especies de convivio con la comunidad para que la misma comunidad pueda hablar. Y otro elemento también muy interesante, Gustavo, que se me olvidó mencionar en el espacio anterior, es que es un pueblo que le fascina la fiesta. Ellos han denominado su carnaval el mejor carnaval del Caribe y el segundo mejor carnaval del continente, respetando las diferencias con el de Río de Janeiro. El carnaval para ellos inicia el 1 de enero
y termina hasta el martes de carnaval o el miércoles de ceniza para tener un referente. Ahí va a depender, según el calendario gregoriano, en qué fecha corresponde. Y durante todos esos días van a haber fiestas, van a haber diferentes desfiles y prácticamente ese periodo la actividad disminuye sustantivamente porque algunos empleados públicos prefieren en ese espacio solicitar sus vacaciones para disfrutar el carnaval al máximo. Esta semana previo a miércoles de ceniza, pues uno como diplomático debe de mentalizarse que no se va a trabajar, porque tanto lunes y martes de carnaval serán días feriados, aunque no en Trinidad, aunque no necesariamente en los países que representamos. Nos tocará llegar a la embajada, pero prácticamente en esos días no hay mayor cosa que hacer porque sí, es un pueblo que le gusta mucho lo que es la fiesta. Eh, Respecto a la política exterior de Trinidad y Tobago, ¿es un país que está integrado a la región y a los organismos multilaterales o cómo es? Claro que sí. Fíjate que yo debo de confesar algo. Yo llegué profundamente ignorante y salí profundamente educado. ¿En qué sentido? Uno tiende a tirar una rajatabla, una regla, una medida y colocar al Caribe como una sola realidad. Y Claro. el Caribe es extremadamente diverso y uno aprende y se queda, wow. Yo de hecho agradezco también porque en una de las universidades, precisamente, una asignatura que yo imparto es escenario regional de América Latina y el Caribe. Y ahí yo siempre digo, vivimos en el mismo vecindario, pero no hemos tomado el tiempo de conversar con ellos. El Caribe se mueve por dos grandes influencias. En la parte noroccidental está Jamaica, que es un polo, y en la parte sureste está Trinidad y Tobago, que es otro polo. Y tanto Jamaica como Trinidad y Tobago tienen sus islas o sus estados de influencia. Fíjate que es un sistema, Gustavo, un microsistema muy similar a esa bipolaridad que se vivió en la década, en el siglo pasado, en el marco de la Guerra Fría, donde habían dos potencias claramente identificadas. En esta situación de este Gran Caribe, hay Jamaica que ejerce bastante influencia sobre las islas más al norte y Trinidad y Tobago que la ejerce sobre las islas más al sur. Y ambos buscando tener esa preeminencia. Trinidad y Tobago participa muy activamente en el tema de su política exterior. Recordarás que la creación de lo que fue CARICOM nace de un tratado, el Tratado de Chaguaramas, que Chaguaramas es una zona de Trinidad y Tobago. Fue allí donde ellos convocaron precisamente para hacer esta asociación de el CARICOM, una asociación que se mueve y trabaja bastante bien, muy disciplinados al momento de decidir actuar como grupo. Estas 14, 15 naciones no se van a salir del grupo. Adicionalmente, Trinidad y Tobago le ha gustado participar en temas relacionados, por ejemplo, con el Tratado de Armas. La sede de lo que es el seguimiento al Tratado de Armas queda en Trinidad y Tobago. Han organizado una cumbre de las Américas del 2012, no, perdón, 2002, si la memoria no me traiciona, no, 2012. Ahí fue la cumbre de las Américas, en donde pues, participaron todos los jefes de Estado del continente y actúan de una u otra manera bastante organizados. No están ajenos a las situaciones, han procurado ubicar a personalidades claves, políticos claves de su gobierno en diferentes cargos. Por ejemplo, un nacional de Trinidad y Tobago en algún momento ha llegado a ser secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos. Muy activos también en el tema de la Junta Interamericana de Defensa, en donde han constantemente enviado oficiales a capacitarse al Colegio Interamericano de Defensa y también a obtener algunos cargos. Ellos les interesa mucho, básicamente, los temas vinculados con cambio climático,
con protección al medio ambiente, con preocupación de estados vulnerables, pero también incursionan en temas multilaterales más grandes, como por ejemplo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Les interesa mucho también, bueno, cambio climático, que también va en esa misma línea. Muy respetuosos en aquel tema vinculado con la no intervención, el no tener injerencia en los asuntos internos, muy abiertos a relaciones con todo el mundo, muy abiertos a ser sede de organismos internacionales. Trinidad y Tobago también es la sede de la Asociación de Estados del Caribe, es también sede del Tratado sobre Armas, es también sede de la CONCACAF, la Conferencia de Fútbol de Centroamérica, del Norte y Centroamérica. De una o de otras palabras, de una u otra forma, perdón, Trinidad y Tobago ha ofrecido básicamente esta visión de una proyección internacional. Muy activo también, Gustavo, ante las vulnerabilidades provocadas por los pasos de los huracanes. Yo recuerdo esta anécdota de un huracán que pasó, digamos, encima de la isla de Dominica y que inmediatamente Trinidad y Tobago, el huracán, uno de los daños que causó es que los cables submarinos que permiten la conexión telefónica y de Internet fueron, voy a utilizar esta palabra, fueron desconectados, fueron movidos y la conexión pues se interrumpió e inmediatamente, casi al pasar el huracán, Trinidad y Tobago es uno de los primeros países que responde enviando unas patrullas navieras, enviando unos barcos precisamente a Dominica con asistencia, con agua, con todos los elementos básicos ante una situación de desastre para asistir. Y esto era bastante, o es una acción bastante espontánea. Tú observas y sabes cuando un país lo hace por tratar de tener una imagen de soft power, por tratar de presentarse como un país, pero se percibe, se alcanza a ver si es una costumbre o si lo hace con un interés en particular. En el caso de Trinidad y Tobago es un interés genuino, se nota que están preparados hasta eso y se nota también que por la proximidad en este mar de islas, en este conjunto de islas, pues ellos se asisten de una o de otra manera. Digamos que lleva una voz cantante en el ámbito multilateral para poder representar la opinión de las islas del Caribe. ¿La economía de qué viven? Mm. Perdón, se me había quedado eso. Claro que sí. Lo más fuerte de ellos es el gas natural. Ellos, tienen bastante, tienen petróleo, pero no es un petróleo que sea lo suficientemente eh, que se pueda convertir en combustible. Es de una calidad muy baja. Entonces, ellos lo que hacen en estos campos, hay hasta un lugar de atracción en donde tú puedes llegar a digamos, parque y ver unas lagunas que precisamente vienen siendo de petróleo. Ellos lo que lo hacen y lo utilizan mucho son para asfalto, para betún, para otro tipo de aplicaciones en donde se necesita petróleo, pero no para combustible. Tienen unas plataformas que precisamente obtienen eso y el tema de el gas natural. Eso va a ser como lo más fuerte. Recuerda que todos los países o en el marco de lo que son los estados pequeños, territorialmente pequeños, el tema de la agricultura, en la mayoría de los casos ni siquiera se logra suficiente agricultura para sobrevivir. Por lo tanto, el tema de la agricultura no va a ser tan fuerte en el caso de Trinidad y Tobago. Se va a defender sobre todo en este tema de petróleo, gas natural y se va a defender también muy bien con el tema del turismo. Tienen también, por esto mismo de ser parte del Commonwealth, algún apoyo que le brinda la corona británica a las ex colonias, pero en el caso de ellos, sus programas migratorios van más enfocados hacia Canadá y eso de una o de otra manera les sirve bastante para el tema de las remesas. Ujú. Entonces sería en tercer lugar el tema de las remesas, pero no tan representativo como en el caso de América Latina, Centroamérica, pero sí que tiene algún elemento. Todo lo que es su
su subsistencia, digamos, tiene que ser importado. No hay una industria metal mecánica fuerte, sí la tienen por el tema del petróleo, Gustavo, pero es más bien para consumo interno, no es que van a estar exportando sus plataformas, etcétera. Algo en lo que Trinidad y Tobago avanzó mucho. Tú habrás visto las plataformas extractoras de petróleo de las grandes multinacionales en el Golfo de México, por ejemplo, que son impresionantes. Bueno, Trinidad y Tobago tiene algunas, pero también ellos desarrollaron todo lo que tiene que ver con algunos barcos antiguos y sobre esos barcos que ya flotaban, digamos, construyeron sus propias plataformas. Es un ejercicio de ingeniería muy, muy, muy loable. Y precisamente por este tema metal mecánica, ellos tienen su instrumento musical, el único instrumento musical creado en el siglo XX, que es el famoso steel pan, y que lo han utilizado mucho a lo que son sus ritmos tradicionales de música, que como te digo, les encanta bastante este tema. Entonces, básicamente lo que es extracción, petróleo y gas natural, eso es como un punto de lo más fuerte. El tema de turismo, precisamente por lo que decía de este ambiente fiestero. Y luego, en menor medida, el tema de lo que son remesas. Y luego todo se importa. Hay una gran oportunidad para inversionistas extranjeros que quieran invertir allí. En mi periodo que estuve, tuvimos empresarios muy dedicados al tema, por ejemplo, de los centros comerciales, que estaban haciendo una fuerte inversión, empresarios salvadoreños que se dedican a eso, una muy fuerte inversión al centro de Trinidad y Tobago, porque el gusto trinitario es muy similar al salvadoreño de tener en el centro comercial un punto de reunión, no necesariamente de compra, pero sí un punto de reunión, y llevaban también la fórmula que en el centro comercial poner un cine como elemento ancla que jala a las personas. En segundo lugar, teníamos también una inversión muy fuerte de empresarios salvadoreños dedicados a la venta de muebles y electrodomésticos. Prácticamente una de las cadenas más grandes de venta de electrodomésticos que se llama Corte o Kurtz, se habían aliado estos empresarios salvadoreños con inversionistas indios de Trinidad y Tobago y tenían pues prácticamente el mercado copado con eso, con venta de electrodomésticos. Y la tercera, que ya no alcanzamos a terminar esa gestión, era inversionistas o empresarios salvadoreños, perdón, muy interesados en el tema de los empaques, muy interesados en el tema de estos, recipientes desechables para servir comida, para servir bebida, precisamente por la naturaleza fiestera de Trinidad y Tobago. Esto pues serviría bastante para ayudarles en el tema de las fiestas. Aquí quizás apuntar hasta donde logramos llegar en esa gestión, que Trinidad y Tobago no estaba muy convencida de que esos desechos los quisieran en su país. De hecho, es muy común, por ejemplo, en los carnavales, que cada uno de los participantes anda su recipiente con bebida, con hidratación, y no es tanto por la vía desechable. Entonces, recuerdo que hasta ahí llegamos con esa réplica que nos daba Trinidad y Tobago, que estaban considerándolo por el tema ambiental y no estaban seguros que quisieran ese tipo de producto en Trinidad y Tobago. Ujú. Bien, la última, porque nos vamos quedando sin tiempo. Agradeciéndote compartir esta experiencia de vida. Hubo una época en donde a Trinidad y Tobago se la cuestionó bastante por la violación a los derechos humanos. ¿Qué hay de cierto eso? Sí, mira, fíjate que una de las cosas primeras que a mí me sorprende, no primeras, ahí estoy mintiendo, quizás como al año, Gustavo, año y medio, aparece una información de que con respecto al tema LGTBI se iba a proceder a colocar como pena 25 años de cárcel.
Entonces vengo y empiezo como a investigar cómo estaba la reforma y fíjate que era curioso, la ley que ellos tenían era una ley bastante medieval y era una ley que penaba el homosexualismo con horca, no con muerte, con horca, que tú comprenderás, la horca es una manifestación pública. Me parecía bastante retrasado y entonces empiezo a investigar, digo, debe de haber una razón por la cual es así y la razón estaba en las más de 70 religiones oficiales que existen en Trinidad y Tobago. Esas 70 religiones oficiales de una u otra manera hacían un lobby bastante fuerte. Entonces, en ese periodo, la gran noticia era de que se estaban como modernizando las leyes porque se pasaba de la horca a 25 años de prisión. Claro, todos los grupos de derechos humanos y en general la opinión todavía, pues, o sea, no es algo que debe de penalizarse, definitivamente. Es el derecho de cada ser humano decidir su manera de comportarse en el ámbito privado y no había razón, pero sí que había bastante peso. Por un lado, Gustavo, y por el otro lado, precisamente por temas religiosos, algunos de los descendientes indios todavía mantienen el tema del matrimonio infantil y eso para ellos es totalmente normal y se escudan en el tema cultural, en el tema religioso, para que una persona mayor pueda decidir, ah, me voy a casar con esta niña de 13, 14 años, aunque se hayan moderado y decir, pero me voy a casar hasta que ella tenga la mayoría de edad conforme al reglamento interno. Pero de una o de otra manera hay una especie de imposición y no de selección de la propia persona con quien quiere casarse. Digamos que esos son como los dos grandes referentes por los cuales en el tema de los derechos humanos señalado, perdón, se ha señalado bastante a Trinidad y Tobago. Me parece que hay en este tema hay una fuerte influencia del espacio religioso que de una o de otra manera no le permite al gobierno comportarse como un gobierno secular, como un gobierno seglar, buscando lo mejor para la población a partir de los instrumentos legales correspondientes, sino que el peso, como te digo, un estado en donde tú empezarás una reunión oficial con una invocación, ya te hace ver claramente cuál es el peso que tiene la religión y la religión en su concepto más amplio en los asuntos del Estado. Y eso de una u otra manera va a chocar directamente con el tema de derechos humanos. Muchas gracias, César. A tus órdenes.